Ay, el amor, el amor. ¿Quién no se quiere enamorar? ¿Quién no quiere encontrar a la persona adecuada? ¿Quién no quiere estar con alguien con quien compartir la vida, los momentos, los instantes de manera armoniosa, sin conflictos, sin problemas? Y esto es fundamental en las relaciones. Cuando estamos constantemente en un estado de desequilibrio, quiere decir que las almas no se corresponden. Por eso existe ese constante roce. Y si las almas no se corresponden, lo mejor es dejarse en libertad para que cada quien encuentre a la persona adecuada para su vida, porque no se trata de obligar al otro a que sea como tú lo deseas. Se trata de encontrar a la persona que pueda convivir en perfecta armonía porque es compatible con tu personalidad y es compatible con tus deseos, con tus sueños, con cada una de las cosas que hagas. No es bueno que nos aferremos a relaciones que nos puedan destruir. Mucha atención con esto. Vámonos con Aries. Mira, amigo de Aries, el día de hoy, bueno, pues la carta que te corresponde nos indica rechazo. Esto no quiere decir que te vayan a rechazar, solamente quiere decir que hay algunas situaciones en donde te tienes que dar un espacio para poder reflexionar, comprender lo que estás viviendo y de esta manera, bueno, pues puedas tomar decisiones que te lleven a la felicidad. Recuerda que la felicidad es un camino interior, Tauro. Contrario a Aries, Tauro, el romance está fluyendo a todo lo que da. Disfruta velas, aromas. Esta semana, este miércoles, este fin de semana y todo lo que sigue, vienen días extraordinariamente inspiradores, no solamente en temas de pareja, también contigo mismo. Observar la luna, contemplar las estrellas, todo eso es maravilloso. Géminis. Fuerza, pasión, intensidad. Bueno, en tu caso, Géminis, si andas muy sexoso, muy intenso, con ganas de todo, ganas de recibir y también de dar mucho placer, mucha intensidad, mucha fuerza, pero también mucho optimismo y alegría, mi querido Géminis. Así es que comparte con tus amigos, con tu pareja y contigo mismo esa maravillosa energía que viene para ti, Cáncer. Abre tu mente, Cáncer. Hay que permitirnos aprender, conocer nuevas formas, nuevos momentos, nuevos espacios, nuevas personas y por supuesto también en la sexualidad se vale indagar de diferente manera, a ver qué es lo que nos tiene esperado por ahí con las relaciones de pareja y descubrir nuevas formas con nosotros mismos. Leo. No es bueno mantenerte enfadado con alguien a quien quieras, llámese tu pareja, llámense tus hijos, llámense tus padres, quienes sean. No es bueno mantenerte en un estatus de enojo. Por favor, mi león querido, tú tienes un corazón muy noble, así es que vamos a hablar, vamos a llegar a un punto de reconciliación. Virgo. Ay, Virgo, esa persona especial está muy cerca de ti y debes aprovecharla para que todo fluya perfecto. Así es que mucha atención, mis amigos de Virgo. Abre bien los ojos porque por ahí puede estar justo esa persona correcta de la que hablábamos en un principio. Libra. Hay problemas familiares, mi querido Libra, que se tienen que resolver y bueno, el universo te va a abrir las compuertas de la armonía para que estos problemas puedan tener una solución, pero recuerda, Libra, si tú antes no empleas tu voluntad para hacerlo con humildad, bueno, pues va a ser un poquito complicado. Así es que vamos a hablar. Escorpio. Confianza en ti mismo, confianza en las personas. Las relaciones no pueden estar basadas en los celos. No se pueden mantener relaciones cuando tú no confías en la persona que tienes al lado. Pero recuerda que esta confianza no parte de los demás, sino de ti mismo, Sagitario. Vamos a darnos un momento de sentarnos con nosotros mismos, de platicar, de ver qué es lo que está pasando en nuestro interior, qué está pasando en nuestro ser. Esta separación nos va a permitir poder mirar de manera objetiva y clara nuestras situaciones y condiciones. Capricornio. No es bueno, Capricornio, en una relación depender del otro al 100%.
Cuando estás con alguien, estate con esa persona porque no lo necesitas, sino porque te agrada compartir un espacio con esa persona. Cuando necesitamos a alguien, allí es en donde podemos estar ante relaciones peligrosas y hay que poner mucha atención, Acuario. Aunque tú no lo creas, mi querido Acuario, el corazón habla y si lo sabes escuchar y lo dejas hablar, vas a lograr muchísimas más cosas, te vas a poner en contacto contigo mismo, en comunicación con tu ser interior y bueno, vas a poder decir lo que verdaderamente estás sintiendo. Piscis. Da un paso al frente, mi querido Piscis, no te puedes quedar observando todo el tiempo. A veces es necesario que demos un paso al frente, un paso de confianza que nos permita abrirnos en nuestra relación y avanzar en estos temas. Y bueno, amigos, amigas, como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que digas y que hagas en este día esté plenamente enfocado en mantener una sonrisa.